En este video te vamos a mostrar lo que podés hacer en 3 días en Ushuaia. Son muchísimas las cosas que podés hacer en el fin del mundo, es por eso que en este video te vamos a mostrar las que no te podés perder por nada del mundo. Hay decenas de lugares para visitar en Ushuaia y aquí vamos a estar hablando de los que a nosotros nos parecen los más interesantes. Por supuesto que no podremos hablar de todos y hay muchos lugares en donde vas a poder encontrar información de sitios turísticos clásicos como el Peñol de Ushuaia o el Tren del Fin del Mundo. Por eso es que aquí intentaremos combinar los lugares turísticos más conocidos con los que no lo son tanto. Día 1. En este primer día empezamos por lo que para nosotros es un fundamental de Ushuaia, la visita a la Laguna Esmeralda. 40 kilómetros de Ushuaia, nos esperan 4,5 kilómetros hasta la Laguna Esmeralda. Vamos a pasar por bosque, por llanuras y vamos a ver muchas glaciares y montañas. Tenés la posibilidad de hacer este recorrido de dos maneras, con un guía o solo. Desde Pasaporte al Día recomendamos hacerla solo ya que es mucho más económico y se puede realizar sin ningún problema. Y ahora estamos en el medio del bosque yendo a la Laguna Esmeralda, todavía nos quedan 4 kilómetros por delante. Para ir es recomendable llevar calzado adecuado. Además, tenés que estar listo para mojarte y embarrarte, especialmente si viajás en época primaveral en donde el agua de deshielo hace que la turba esté bastante imposible. Ya hicimos la parte en donde vamos a ver muchos lagos, muchísimos glaciares y montañas. El esfuerzo de 2 horas caminando vale la pena cuando llegamos a la Laguna Esmeralda, donde los paisajes son realmente alucinantes. Y después de 4,5 kilómetros llegamos finalmente a la Laguna Esmeralda, que nos recibe justamente con nieve. Para hacer este recorrido saldremos alrededor de las 9 de la mañana y estará llegando a comenzar la excursión a las 10. Entre que llegan a la laguna, comés en el lugar y volvés, se harán aproximadamente las 4 de la tarde. La realidad es que llegaremos muy cansados, así que este día lo recomendamos para por la tarde visitar la ciudad. La calle San Martín es muy linda y podés aprovechar para visitar el Duty Free. Día 2. Seguimos por el segundo día y vamos a ir a un fundamental de Ushuaia que es el Parque Nacional Tierra del Fuego. Con sus 630 kilómetros cuadrados, de los cuales solo un pequeño porcentaje está abierto al público, vas a poder disfrutar del parque más austral del mundo. Hasta acá se puede llegar en combi que te traen las diferentes agencias de viaje que vas a encontrar en el centro de la ciudad, o también está la posibilidad de venir en el Tren del Fin del Mundo. Te conviene hacerlo con guía ya que es mucho más interesante y vas a poder recorrerlo mejor porque las distancias son grandes dentro del mismo complejo. Un destacado es la oficina de correo argentino más austral del mundo. Acá vas a poder hasta mandar una postal, ya que por más que esté sobre el canal de Beagle, funciona normalmente. Acá en este parque principalmente vas a poder hacer 2 recorridos, uno va por el lago Roca y el otro por la bahía La Pataya. Esta excursión te va a llevar toda la mañana y tal vez un poco más si querés visitarlo con más detalle.
finalmente llegamos. Este es el final de la Ruta 3 que viene desde Buenos Aires, más de 3.000 kilómetros. Pero estamos en el medio del Parque Nacional Tierra del Fuego. Estamos justamente en el centro de interpretación donde uno puede comer o también puede tener esta gran vista. De esta manera, para el mediodía ya estaremos de regreso a la ciudad y podemos aprovechar para hacer nuestra segunda excursión del día. Navegación por el canal de Beagle. Esta es la principal excursión que podés realizar en Ushuaia. Bueno, y acá estamos en el puerto de Ushuaia por embarcar hacia el canal de Beagle. Son varios los recorridos que podés hacer, pero el más clásico es el que tiene una duración aproximada de 3 horas y recorre la isla de los pájaros. Tiene una pequeña caminata por las Islas Bridge, luego seguimos por la isla de los lobos y para terminar, lo mejor de todo, el faro Les Éclaireurs. El único problema que puede tener esta excursión es que si solés marearte mucho, el canal de Beagle se destaca por tener bastante movimiento, así que no la vas a pasar muy bien. De todos modos, recomendamos hacerla casi obligatoriamente. Llegamos a la primera parada de este recorrido. Estamos viendo la isla de los pájaros. La segunda parada, que son las Islas Bridge. Van a caminar 15 minutos. De esta manera ya terminaríamos nuestro segundo día en Ushuaia y nos queda uno más que tenemos una visita especial. Día 3. Llegamos al último día y para hoy dejamos una excursión que nos va a llevar todo el día. A 185 kilómetros de Ushuaia se encuentra este lugar recóndito en la provincia de Tierra del Fuego. Esta excursión es ideal para vivir la Patagonia Argentina de la mejor manera. Para llegar hay que tomar la Ruta 3 hacia el norte, pasando por muchos lugares con paisajes espectaculares. Nuestra primera parada es en el Paso Garibaldi, donde tenemos unas vistas hermosas del lago Escondido. Después de recorrer varios kilómetros por la Ruta 3, llegamos a esta increíble vista. Este es el lago Escondido. Este espejo de agua que ofrece imágenes realmente increíbles y a tan solo 60 kilómetros de la ciudad. Seguimos por la Ruta 3 entre curvas y contracurvas y llegamos a otro de los lugares destacables de este viaje. Y ahora llegamos al lago Fagnano, uno de los más grandes de Argentina y de todo Sudamérica. Con más de 100 kilómetros de longitud llegamos al lago Fagnano. Es espectacular. Aquí también se realizan excursiones diarias de pesca y otras actividades, ya que debido a lo grande que es, ofrece muchísimas opciones para disfrutar durante todo el día.
Seguimos por la ruta 3 y de a poco se alejan las montañas. Recordemos que en Tierra del Fuego es el único lugar en donde la cordillera se encuentra de este a oeste, por lo tanto solamente aquí se puede cruzarla y seguir estando en Argentina. Después de 140 kilómetros por la ruta 3 entre montañas, lagos y camiones, llegamos a la ruta provincial A, que es completamente de ripio, por lo que es recomendable hacerla en un vehículo 4x4. Aquí nos vamos a cruzar con estancias y también con familias de guanacos viviendo en el medio de la estepa patagónica. Y finalmente llegamos al Cabo San Pablo, un lugar recóndito en donde no existe la señal de celular y la única población que podemos encontrar es una aldea de pescadores. Estamos a 150 kilómetros de Ushuaia, después de más de 50 kilómetros de limpio. Finalmente llegamos al Cabo San Pablo y nos encontramos con algo que hace más de 100 años que está encallado acá. Después de un almuerzo con frío en la playa con el barco de fondo, seguimos viaje y nos vamos hacia el Faro San Pablo. Para llegar al faro tenemos que hacer una caminata de aproximadamente 45 minutos subiendo por los caminos que utilizan los guanacos. Todo esto con mucho viento y pegado al mar, lo que hace que tengas unos paisajes muy lindos, pero no aptos para los que sufren de vértigo. Una vez que recorrimos el sector del faro, volvemos hacia la ciudad. Recordemos que salimos a las 8 de la mañana desde Ushuaia y el regreso es aproximadamente a las 6 de la tarde. Para terminar, vamos a recorrer la estancia Rolito, un lugar donde antiguamente se trabajaba con las ovejas, pero debido a los perros salvajes de la zona han cambiado al ganado. Para terminar, les dejamos el link de la empresa con la que pueden hacer esta excursión, ya que no es muy clásica, por lo tanto tampoco es ofrecida por las agencias de turismo tradicionales. Y de esta manera llegamos al final del video, esperamos que les haya servido para organizar su viaje al fin del mundo. Los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video nuevo.